Institución Universitaria CESMAC, Facultad de Educación, Licenciatura en Educación Física, Epistemología de la Investigación. Saludos a quienes ven este video. Agradecimientos principalmente a Dios por permitirnos llenarnos de conocimientos fundamentales en el camino de la vida. De igual manera, un grato abrazo al docente Dani Martínez por su labor como guiador y formador, no solo como un docente académico, sino como un gran amigo. A ustedes, a quienes nos permitimos llegar con la indagación del tema las revoluciones científicas con el fin de fortalecer las ideas de Thomas Kuhn. Círculo de Viena. Fue creado en Viena, Austria, en 1922 por Maurice Schlick y disuelto en 1936. Este movimiento originalmente fue llamado Círculo de Viena para la Concepción Científica del Mundo. Es un organismo filosófico que se ocupa principalmente de la lógica científica, considerando la filosofía como disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no, y la elaboración de un lenguaje común a todas las ciencias. Este lenguaje debía ser elaborado para la filosofía basándose en el lenguaje de la física, por ser esta la disciplina científica de mayores avances y que practicaban más en el Círculo de Viena. Los miembros del Círculo de Viena publicaron en 1929 su manifiesto programático titulado La visión científica del mundo. Varios fueron los personajes que sobresalieron en el Círculo de Viena, entre ellos Karl Popper, Otto Neurath, Rudolf Carnap, Philipp Frank y el autor e historiador y filósofo de la ciencia estadounidense Thomas Kuhn. Thomas Samuel Kuhn nació en Cincinnati el 18 de julio de 1922. Muere en Cambridge el 17 de junio de 1996. Historiador y filósofo de la ciencia estadounidense, conocido por sus contribuciones al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. Kuhn se doctoró en física en la Universidad de Harvard en 1949. Dio clases en la Universidad de California, Universidad de Princeton y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1962 publicó una de las grandes obras más importantes que se llama La estructura de las revoluciones científicas. En 1962, Kuhn publicó La estructura de las revoluciones científicas, en la que expuso la evolución de las ciencias naturales. Según Kuhn, las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme de un hipotético método científico. Por ello, se verifican en dos fases de desarrollo científico. En la primera fase hay un amplio consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas existentes, llamado paradigma. En un segundo momento, se buscan nuevas teorías y herramientas de la investigación conforme a las anteriores dejan de ser eficaces. Si se demuestra que una teoría es superior a las existentes, entonces es aceptada y se produce una revolución científica. La estructura de las revoluciones científicas supusieron un gran cambio en el debate filosófico del momento, pues el modelo formalista que imperaba fue desafiado por el enfoque historicista de Kuhn, según el cual la ciencia se desarrolla siguiendo determinadas fases. Primero, establecimiento de un paradigma. Segundo, ciencia formal. Tercero, anomalías. Cuarto, crisis. Y quinto, revolución científica. Concepto de paradigma. El término paradigma usualmente significa modelo, ejemplo, arquetipo. Sin embargo, adquirió un significado muy especial a partir de la publicación de Thomas Kuhn, estableciendo paradigma, modelo o patrón aceptado. Un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica y, a la inversa, una comunidad científica consiste en personas que comparten un paradigma. Concepto de comunidad científica. Estos pueden ser descubiertos, entonces, analizando el comportamiento de una comunidad dada. Según Kuhn, una comunidad científica consiste en quienes buscan nuevos conocimientos científicos. El conocimiento científico se halla como sujeta a teorías y a las reglas que ofrecen problemas para dar facilidad a su aplicación. Los científicos resuelven los enigmas o misterios modelándolos sobre anteriores soluciones de enigmas. El enigma es un misterio regido por un paradigma vigente. El enigma no se puede explicar. Es la crisis donde no hay respuesta. Posteriormente hay una revolución científica que conlleva a un nuevo paradigma.
La ciencia normal es una investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas reconocidas por alguna comunidad científica. La ciencia normal toma dos caminos: la naturaleza de la ciencia, que consiste simplemente en el uso de la teoría existente para predecir información fáctica. El trabajo bajo el paradigma no puede llevarse a cabo en ninguna otra forma, y la deserción del paradigma significa dejar de practicar la ciencia que se define y llevar a una normalidad en la ciencia. Por otro lado está la prioridad de los paradigmas, que compara los paradigmas de la comunidad unos con otros y con sus informes de investigación, con el objetivo de descubrir qué elementos aislables, explícitos o implícitos pueden haber abstraído los miembros de esa comunidad para emplearlos como reglas en sus investigaciones. Aportes. De acuerdo a la historia normal, la historia es una acumulación de hechos. Las teorías descartadas no dejan de ser científicas por más disparatadas que parezcan en la actualidad. En su tiempo y con el conocimiento y opiniones de su tiempo son sumamente lógicas. La ciencia, o mejor dicho su historia, no son una acumulación de conocimiento a través del tiempo, sino cambios de paradigmas en el mismo. Existe una revolución historiográfica del conocimiento, acumulando al cambio continuo de paradigmas. El método científico puede dar hipótesis e investigaciones diferentes dependiendo de la educación y el punto de vista del observador, razón por la cual distintos paradigmas surgen de un nuevo fenómeno. Aspectos relevantes de la época de 1936. Revolución Española. Conocida como Revolución Española, fue un proceso revolucionario que se dio tras el intento del golpe de Estado del 17 de julio de 1936, que desembocó en la Guerra Civil Española. Su principal ideología fue el anarcosindicalismo y el comunismo libertario. Las Olimpiadas Nazis de Berlín, 1936. Durante 2 semanas en agosto de esta fecha, la dictadura nazi de Adolfo Hitler camufló su carácter racista y militarista mientras era anfitrión de las Olimpiadas de verano, dejando de lado la agenda antisemita y los planes de expansión terrorista. Explotó las Olimpiadas para impresionar a miles de espectadores y periodistas extranjeros, presentando la imagen de una Alemania pacífica y tolerante. Frases de Thomas Kuhn. La ciencia normal no pretende novedades de hechos o teoría, y cuando tiene éxito no lo halla. El historiador de la ciencia puede ser tentado a exclamar que cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con ellos. La crisis de nuestro tiempo se hace cada vez más claro. Son el impulso necesario para la revolución en curso, y una vez que entendemos poderes de transformación de la naturaleza, vemos que es nuestro poderoso aliado, no una fuerza de temer nuestro tenue. Algunas conclusiones que pudimos sacar de la obra y vida de Thomas Kuhn. Para ser aceptada como paradigma, una teoría debe parecer mejor que sus competidoras, pero no necesita explicar, y, en efecto, nunca lo hace, todos los hechos que se puedan confrontar con ella. Cuando un científico individual puede dar por sentado un paradigma, no necesita ya, en sus trabajos principales, tratar de construir completamente su campo, desde sus principios, y justificar el uso de cada concepto presentado. La tradición científica normal que surge de una revolución científica es no solo incompatible, sino también a menudo incomparable con la que existía con anterioridad.